Hoy vamos a ver las propiedades de la multiplicación y la división. Son importantes porque nos van a permitir simplificar cálculos más largos y utilizarlos para los cálculos combinados. Comencemos con la multiplicación. Tenemos el elemento absorbente y el elemento neutro. En la multiplicación, cuando multiplicas por un número cualquiera por 0, el resultado siempre es 0. ¿Sí? Este es el elemento absorbente. Y cuando multiplicas un número cualquiera por el número 1, el resultado siempre da el mismo número. Por eso decimos que el 1 es el elemento neutro, el que no varía al número que se va a multiplicar. La propiedad conmutativa también se cumple en la multiplicación porque el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que si cambiamos el orden de los números que se multiplican, el resultado no va a cambiar. Acá vemos un ejemplo, 3 por 2 es 6, que es lo mismo que decir 2 por 3, que me da también 6. La propiedad asociativa dice que cuando se multiplican 3 o más números, podemos asociarlos o agruparlos de diferentes maneras y el resultado no va a variar. Miren el ejemplo, yo puedo, si tengo que multiplicar 4 por 5 por 6, puedo agrupar 5 por 6 y me da 30. Luego lo multiplico por 4 y me va a dar 120. En cambio, si en vez de agrupar 5 por 6 agruparía 4 por 5, el resultado es 20. Y luego al multiplicarlo por 6, obtengo el mismo resultado. Por eso se cumple la propiedad asociativa. En la multiplicación se puede resolver descomponiendo uno de los factores en una suma o en una resta y multiplicar cada uno de esos números por el otro número. Al final se van a sumar ambos productos. Veamos el ejemplo. Si yo tengo 4 por 6 más 3, yo puedo resolver 6 más 3, que es 9, y después hacer 4 por 9, que me va a dar 36. Pero también puedo distribuir esa multiplicación. Puedo hacer primero 4 por 6, que me va a dar 24, y después 4 por 3, que me va a dar 12. Y luego hacer la suma de los resultados y ustedes verán que me da exactamente lo mismo, el mismo resultado. Esta es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y también se cumple con respecto a la resta. Antes de continuar con la división, vamos a hacer entonces un repaso de las propiedades de la multiplicación. Recordar que la multiplicación es la suma repetida de un mismo número, que los números que forman la multiplicación se llaman factores y que el resultado de la multiplicación se llama producto. Ustedes pueden ver que en este resumen no se encuentra el elemento neutro y el absorbente, pero sí la conmutativa, la asociativa y la distributiva. Tomen nota, ¿sí?, de cuáles son estas propiedades, de los ejemplos, para poder después en los ejercicios ponerlo en práctica. La conmutativa, la asociativa y la distributiva. Bueno, ahora sí comenzamos con la división. La división es la partición o reparto de un número en partes iguales. Ven en la pizarra que hay una división y cuáles son sus partes, y cómo se llaman esos elementos: el dividendo, el divisor, el cociente, que es el resultado, y el resto, ¿sí? También lo van a encontrar en algunos lados como residuo. La prueba de la división, ¿sí?, como sabemos que una cuenta está bien, divisor por cociente más resto, ¿sí?, y cómo podemos dividir por la unidad seguida de ceros. Y también que si en una división se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por el mismo número, el resultado no va a variar. Por ejemplo, en el ejemplo este de 64 dividido 2, que me da 32, si yo multiplico el dividendo y el divisor, por ejemplo, 64 por 2 me da 128 y el 2 lo multiplico por 2, que me da 4, si yo hago esa cuenta 128 dividido 4, me va a dar lo mismo, me da 32. Y lo mismo va a pasar si lo divido por el mismo número. En este caso, en el del ejemplo, se dividió por 2. Fíjense que da lo mismo. Esta prueba de la división que nosotros lo llamamos es la propiedad fundamental de la división, que el dividendo es igual al divisor por cociente más el resto. El elemento neutro en la división es el 1. El elemento neutro, recordemos que es un número que al dividir
hace que el resultado sea el mismo número, o sea, no ocurre nada. Entonces, cuando tenemos un número y lo dividimos entre su elemento neutro, nos sigue apareciendo el mismo número. El 1 es el elemento neutro de la división, ¿sí? Cualquier número dividido por 1 va a dar el mismo número. 3 dividido 1, 3. 15 dividido 1, 15. 350 dividido 1 va a dar 350. Bien, ¿qué pasa ahora con el 0 en la división? ¿Sí? El 0 es el elemento absorbente, pero si está por la izquierda de la división, ¿sí? Ya que dividido por cualquier número diferente de 0, ¿sí? Siempre va a dar 0, pero no por la derecha, ya que la división por 0 es imposible. 0 dividido a es cualquier número. 0 dividido 4 me da 0. 0 dividido 5 es 0. Si yo tengo nada para repartir, 0 caramelos para repartir entre 5 personas, me da 0. Si yo tengo 0 chocolates para repartir entre 20 personas, me va a dar 0. Bien, ahora veamos por qué la división no es conmutativa y no es asociativa. La división no es conmutativa porque cuando yo cambio el orden del dividendo, de los números que es dividendo y divisor, el resultado me da otro. Si yo hago 10 dividido 5 me da 2, pero si en vez de repartir 10 reparto 5 entre 10 personas, la solución no es entera, la solución es 0,5, ¿sí? Me da la mitad. Por ejemplo, 10 chocolates dividido entre 5 personas, le toca 2 chocolates a cada uno. Pero si yo en vez de tener 10 tengo 5 para repartir entre 10 personas, le va a tocar la mitad del chocolate a cada uno. Por eso la propiedad conmutativa en la división no se cumple. La propiedad asociativa tampoco se cumple en la división. Veamos el ejemplo. Porque en la asociativa acuérdense que yo asociaba, agrupaba para resolver. Si yo tengo 80 dividido 20 dividido 2, yo puedo agrupar el 80 y el 20. O sea, primero resolver eso. 80 dividido 20 me va a dar 4. Y el resultado lo divido por 2. 4 dividido 2 me da 2. ¿Qué pasa si yo hiciera otra agrupación? 80 dividido 20 dividido 2, agrupo 20 dividido 2. Me va a dar 10. Y después resuelvo la otra división. 80 dividido 10. Esa cuenta da 8. Fíjense que el resultado no es el mismo, por eso la propiedad asociativa en la división no se cumple. No puedo hacer agrupaciones como quiero. Cuando tengo divisiones así, tengo que resolver de izquierda a derecha, en ese orden. ¿Qué pasa con la propiedad distributiva? Vamos a recordar primero qué pasaba con la multiplicación. Cuando yo tenía que multiplicar una suma, el resultado de una suma o de una resta, yo podía distribuir el factor. Entonces podía hacer 3 por 4 y después hacer 3 más 5 en el ejemplo. O si fuera una resta, en vez de hacer 9 menos 3 y después multiplicarlo por 2, que se puede hacer, pero en vez de hacer eso yo puedo distribuir la multiplicación. Hago 9 por 2, que me va a dar 18, menos 3 por 2, que me da 6. Y el resultado va a ser lo mismo. Bueno, veamos qué pasa con la división. En la división yo puedo distribuir el divisor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la suma o la resta, yo puedo cada uno de esos números primero dividirlo. 12 dividido 2 y después 4 dividido 2, ¿sí? El resultado me va a dar lo mismo. Lo mismo va a pasar con la resta, va a ser igual. Pero, atención, solamente me pasa esto cuando yo lo hago distribuyo el divisor. O, por ejemplo, tengo un número grande en el dividendo y lo descompongo. Por ejemplo, el número 1224 y yo lo quiero descomponer para poder hacer una división más chiquita, puedo descomponerlo en 1224. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo. Este es un caso. Si yo tengo que hacer 137 dividido 5, el dividendo es 137. Es el número que voy a descomponer, ¿sí? Lo puedo descomponer en 50, más 30, más 5, más 2. Fíjense, todos los números esos de la descomposición se dividieron por 5, ¿sí? O sea, el que se distribuyó fue el divisor. Si yo hago 50 dividido 5 me da 10.
30 dividido 5 me da 6. 5 dividido 5 me da 1. ¿Qué pasa con el 2? No lo voy a dividir por 5 porque no puedo dividirlo por 5, sería el resto, ¿sí? El resultado de esa división es 27. 137 dividido 5 me da 27. Pero al aplicar la propiedad distributiva, yo lo puedo resolver más fácil, puedo hacer cálculos mentales y obtener de esta manera el resultado, sin hacer la cuenta o sin usar la calculadora. Entonces decimos que la propiedad distributiva es válida con respecto de la división cuando se descompone el dividendo. 400 dividido 10, acá vemos otro ejemplo, 200 dividido 10 puedo hacer y 200 dividido 10. Ahí descompuse el dividendo. Entonces, descompongo el dividendo, que es lo mismo que distribuir el divisor. Es de la única manera que se puede hacer. Yo no puedo distribuir el dividendo. Se distribuye el divisor. Bien, y entonces ahora lo que yo quiero que observen es el resumen de las propiedades de las operaciones básicas, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma y la resta ustedes ya la conocen, ya lo han trabajado otros años, conmutativa, asociativa, elemento neutro y distributiva. Estaría faltando el elemento absorbente, ¿sí? Si quieren pueden copiar este cuadro en la carpeta, ¿sí? O hacerle un screenshot y imprimirlo porque lo van a usar. Y si no, ver simplemente este video las veces que lo crean necesario. Bueno, ahora lo que les propongo es una serie de actividades. Algunas van a ser escritas y las que están en el video son para responder el video. Así que presten atención. En el primer ejercicio les propongo, primero que identifiquen la propiedad que se está aplicando y después indicar si es verdadero o falso. La primera, entonces, la A, 8 por 4 es igual a 4 por 8. ¿De qué propiedad estamos hablando? ¿Conmutativa, asociativa o distributiva? Bueno, espero que hayan contestado bien. ¿Y es verdadero o es falso? Pasemos al ejercicio B. 9 por 15 igual 10 por 15 menos 1 por 15. ¿Qué propiedad se está aplicando en este ejercicio? ¿La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa o la propiedad distributiva? Muy bien para los que acertaron. Y ahora es el turno de poner verdadero o falso, si es correcto o si es incorrecto. Y este último ejercicio, el C, 14 por 12 igual 7 por 7 por 12. Primero pensemos, ¿qué propiedad se está aplicando? ¿Conmutativa, asociativa, distributiva? Y ahora pensemos, ¿se aplicó bien o se aplicó mal? ¿Es verdadero o es falso? Bien, ¿qué pasa con este problema? Dice, un piso tiene 12 ventanas. Cada ventana tiene 8 cristales y cada cristal cuesta 5 euros o pesos. ¿Cuánto cuestan todos los cristales del piso? La pregunta es, ¿qué propiedad voy a aplicar para resolver este cálculo? ¿Voy a aplicar la conmutativa? ¿Voy a aplicar la asociativa? ¿O voy a aplicar la propiedad distributiva? Piensen en el cálculo que hay que hacer. Bien, el cálculo es 12 por 8 por 5. Entonces es decir que yo puedo aplicar la propiedad asociativa. Puedo hacer 12 por 8 y el resultado multiplicarlo por 5, o puedo hacer 8 por 5 y el resultado multiplicarlo por 12. Y me va a dar exactamente lo mismo. Ahora la propuesta va en un adjunto que les voy a enviar en la plataforma, que son ejercicios para que ustedes puedan resolver en la carpeta. No dejen de consultarme. Manden un mensajito. Chau, chicos.